Bueno, somos estudiantes de segundo periodismo de la Universidad Autónoma y esta entrevista es para el espacio multimedia que estamos creando en base a la cultura y el arte y el turismo en la región del Maule. Mi nombre es Fernanda Barrera, ella es Ángeles Valladares y podría por favor decirnos quién es usted, presentarse un poco. Mi nombre es Gonzalo Almedo, investigador del Museo Higieniano y de Bellas Artes de Talca. Primero que todo, nos gustaría saber un poco sobre la historia del museo, tener un poco de su perspectiva, su punto de vista. A ver, Talca tiene un museo desde el año 1928, cuando nace el antiguo Museo de Bellas Artes de Talca, un museo que está al alero de la primera institucionalidad cultural que se da el país, en lo que se conoció como la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. Con los años, producto de la declaratoria de Monumento Nacional de esta casa, del año 1945, se estableció en ese decreto de declaratoria la instalación, la fundación del Museo Higieniano. Pasaron 15 años hasta que esta casa, que había sido declarada Monumento Nacional en 1945, fue comprada por el Estado, restaurada y desde 1964 aloja al Museo O'Higginiano y de Bellas Artes de Talca. Se produjo entonces una fusión a partir de ese momento y este museo, este primer museo que era principalmente que giraba en torno a las artes, la escultura básicamente, a partir de 1964 adquiere un cariz distinto porque a estas dos colecciones se suman colecciones de carácter histórico y también arqueológico. ¿Qué importancia considera usted que tiene el museo dentro de la región del Maule? A ver, el museo es importante, diría yo, porque ha permitido recoger, conservar una parte de la memoria regional y principalmente de la ciudad. Ha permitido, como les dijera, ha sido capaz no solamente de conservar esos objetos, sino también de difundirlos, de ponerlos en valor y de generar una conexión con el público, con quienes asisten al museo, para el disfrute y el conocimiento de la gente. Bueno, teniendo en cuenta la segunda pregunta y su importancia, el museo es un lugar concurrido por lo que me imagino, ¿no? Mira, nosotros más o menos tenemos alrededor de 25.000 visitantes registrados para el año pasado. De esos 25.000, alrededor del 60% corresponden a estudiantes, a delegaciones que vienen con profesores, etcétera, de los distintos niveles educacionales. Eso quiere decir alrededor de, no sé, 15.000 personas más o menos vienen de ese. Y justamente el museo no es solamente un lugar para recorrerlo, no es solamente un lugar para emocionarse, etcétera, sino que también es una herramienta pedagógica eficaz que debe ser aprovechada y utilizada por tanto los docentes como por los alumnos para su mejor comprensión del medio. Teniendo en cuenta también esta pregunta sobre la gente asistiendo al museo, ¿en qué fecha considera que hay un mayor flujo de gente? A ver, todo depende. Si uno hace una comparación en términos estadísticos con años anteriores, yo te diría que este último año sobre todo, se notó que el periodo de verano fue muy bueno. Antes no venía al museo más de 2.000 personas
en épocas de vacaciones, en enero, febrero. Y hoy en día hemos superado largamente esa cifra, o por lo menos estamos sobre las 2.000 personas. Por lo tanto, nosotros tendemos a, podría ser una explicación, es que la ciudad ha sabido ser un lugar de paso, de tránsito para aquellos veraneantes, y que además somos uno de los pocos espacios culturales que está abierto durante el verano y que por lo tanto en ese sentido la gente también le gusta visitarnos. Durante el año uno podría decir que desde abril hasta noviembre viene el grueso del público, y hay fechas especiales que también vienen. Nosotros hoy en día nos estamos preparando para el Día del Patrimonio Cultural porque en 2 días nosotros tenemos más o menos la misma cantidad de visitantes que vienen en un mes malo. O sea, un mes malo para nosotros son 2.000 personas, en 2 días nosotros tenemos esas 2.000 personas. Entonces, mayo podría ser quizás uno de los mejores meses que tenemos, pero todo también depende del clima y cosas así. ¿Cuentan con programas de vinculación con escuelas, universidades, juntas de vecinos? A ver, nosotros mantenemos una política, primero que nada, de puertas abiertas a todos quienes quieran visitarnos. Las delegaciones estudiantiles son las que quizás más nos piden recorridos, visitas guiadas para las delegaciones que nos visitan, porque específicamente por lo general vienen para tratar algún tema, alguna materia en específico, y es el servicio que nosotros les podemos brindar. Tenemos también algún grado de vinculación con la Municipalidad de Talca para que ellos puedan acceder también, especialmente el día viernes en la tarde, al museo, nos visiten, etc. Se les hace también, si lo desean, alguna visita guiada. Ellos son básicamente, ese es nuestro mayor aporte o nuestro mayor vínculo en términos sociales. En términos prácticos también con las universidades tenemos alumnos en práctica para que, por una parte, los alumnos puedan desarrollar habilidades que les servirán en su vida laboral futuro, y por otra parte a nosotros nos sirve como un recurso humano importante para el desarrollo de distintas tareas que de otra forma quizás se nos complican. Tareas de documentación, de registro, tareas de investigación, visitas guiadas, etcétera, forman parte de los quehaceres de los alumnos en prácticas, y en eso nos colaboran bastante. ¿Cree que el interés por asistir al museo ha aumentado en los últimos años, sobre todo después de la pandemia y el efecto que se generó en las personas al estar aisladas? A ver, es difícil, yo te diría sacar una conclusión para nosotros, por una razón bien sencilla. Nosotros estuvimos cerrados desde el año 2010 hasta el 2021. Por lo tanto, nosotros no tenemos, por así decirlo, un punto de referencia por el cual podamos decir, sabes que después del 2008, que estuvimos también cerrados, y que a partir del 2009 tuvimos una nueva exhibición, hubo un cambio positivo o negativo respecto al museo. No tenemos ese parámetro, por lo tanto para nosotros es difícil poder señalar. Yo por lo general tiendo a pensar de que más o menos se ha mantenido la tendencia que traíamos de más o menos la misma cantidad de visitantes. Que si lo que nos pasa hoy en día es que el público tiende a emocionarse mucho más con la exhibición, tiende a tener una mayor cercanía con la exhibición que lo que había hasta el año 2009. Yo creo que eso ha sido el cambio que nosotros hemos podido notar, no tanto en términos cuantitativos, sino más bien cualitativos.
¿Cree que el museo es un esencial para visitar para la gente que viene a Talca por primera vez? Sí, sí. Yo creo que el museo eh, concentra en unas pocas salas la historia tanto regional como local, permite al visitante, sobre todo foráneo, hacerse una idea de lo que es el Maule, de lo que es Talca, y en un par de horas le permite entonces tener un bagaje que le permita entonces saber, conocer ciertos aspectos de la ciudad que quizás en otros planos, en otros aspectos de la vida urbana de Talca yo no lo veo así posible. El museo en ese sentido juega un rol fundamental. ¿Nos puede comentar un poco sobre el proceso de selección que se realiza para las piezas que son exhibidas en el museo? El museo cuenta con una política de colecciones, una política que lo que busca básicamente es seleccionar objetos patrimoniales que estén ligados con Talca y con el Maule en términos bien particulares, especialmente colecciones arqueológicas, antropológicas e históricas. En ese sentido, para nosotros es fundamental que este museo mantenga esa cercanía con la gente que nos permita entonces ir renovando. No así con las colecciones de arte. Las colecciones de arte ahí tenemos otro criterio de selección. Para nosotros ahí es también valioso, es altamente valorable seleccionar obras, objetos que provengan no solamente de Chile, sino que también de otras partes del mundo. Sin el museo, ¿dónde iría todo el artefacto histórico que se exhibe acá? ¿Perdón? Si no existiera el museo, teniendo en cuenta que contiene una cantidad inmensa de valor histórico y artefactos físicos, ¿dónde irían si no existiera el museo? A ver, bueno, si algún día decidieran cerrar el Museo Higginiano, las piezas forman parte del Estado, por lo tanto, hoy en día existe además una institucionalidad cultural que decidiría el destino final de las piezas. No se perderían en ese sentido. Lo que quiero señalar en el fondo es que no se perderían entre algún privado. No. Básicamente se mantendrían, yo creo que las colecciones más o menos en forma completa en otras partes, en otros museos del mismo estado. Eso sería lo que yo tiendo a pensar. Bueno, hemos visto que el museo cuenta con un perfil en redes sociales, el cual está activo bastante seguido. ¿Considera que el uso de las redes sociales ha generado una cercanía o mayor facilidad para atraer público? Sí, sí. Hoy en día las redes sociales son fundamentales para poder comunicar al público lo que pasa. Es una manera mucho más eficiente, mucho más directa de comunicación. Yo llevo alrededor de ya un poco más de 20 años acá y la diferencia es notable. Antes nosotros, para poder comunicar lo que iba a suceder, necesitábamos hacer una nota de prensa o llamar a algún periodista, etcétera, que viniera, que se acercara hasta nosotros para poder comentarle lo que queríamos hacer, o mandarles el comunicado respectivo, mandar las invitaciones además ¿cómo se llama?, a la gente local. También implicaba, por ejemplo, un gasto en términos de correos, etcétera. Y ese gasto a veces no se veía reflejado finalmente en la cantidad de gente que venía, era mucho mayor el esfuerzo. Hoy en día las redes sociales te permiten ir actualizando las noticias en forma rápida, te permiten ir informándole al público de lo que hay, de lo que viene, de lo que está terminando, etcétera. Poner al museo también en el centro de su mundo informativo. Y que, no sé, iluminarlos en cierto sentido para que se acerquen al museo por algún tema de interés, por alguna exhibición de interés para ellos. Entonces, en ese sentido, las redes sociales para nosotros son fundamentales.
Bueno, y respondiendo a esa misma pregunta, ¿hay alguien que se encargue de la biodifusión del museo? ¿Un equipo como específico? No, básicamente nosotros, bueno, el equipo del museo es muy escaso y por lo tanto debe ir asumiendo distintas labores. Hoy en día la labor de comunicación, básicamente del manejo de las redes sociales, está a cargo tanto de Gisela Moretti, que es quien encarga de colecciones, como mi parte también, yo trabajo también en esa área. Los dos entonces tratamos de mantener vivo estas redes sociales, Instagram, Facebook, la página web del museo, que entonces permita llegar rápidamente a la población. Bueno, esas fueron las preguntas. Muchas gracias por responderlas y por brindarnos un poco de su perspectiva y la información que usted posee. No, muchas gracias a ustedes.